dominicano. Llegó el momento de caminar junto a las fuerzas progresistas. Apoya el reconocimiento electoral del movimiento Patria para Todos y para Todas, MPT. Es urgente que saquemos a los corruptos del poder. El país necesita un gobierno patriótico y honesto que defienda la soberanía nacional y los recursos naturales, que promueva la igualdad entre el hombre y la mujer, que enfrente y termine para siempre con la corrupción y con la impunidad. Dominicano, dominicana, respalda el reconocimiento electoral del movimiento Patria para Todos y para Todas, MPT. Esta no es una simple libreta, es la libreta de la Cooperativa La Altagracia y tenerla es la clave de tu desarrollo. Te da escuelas deportivas y de arte gratuitas, cursos de superación personal sin costo, asesoría para mejorar tus finanzas, descuentos en nuestras boticas y en decenas de servicios, becas estudiantiles para tus hijos y una comunidad que se preocupa por ti. En Cooperativa La Altagracia crece tu dinero y creces tú. Ese es el poder de la libreta. Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es lunes y estamos a 26. A 26 de octubre. Pues sí es verdad que está Nuestra Señora del Manejo pendiente. Sí. Se está manejando bien. Hoy están los bolsillos contentos. Y los dueños de los bolsillos también. Hoy se está manejando bien. Sí. Hoy el comercio hoy está de chiste. El comercio. Bueno, toda la... Bueno, el comercio porque Sí. sea que los beneficiarios de la fecha de hoy compren al menudeo o compren al por mayor. Sí. A ellos les conviene porque al fin de cuentas el ser humano tiene que consumir, Basilio. Sí, hay que consumir. Es un precepto de la economía política. Es una obligación. Así es. Bueno, es una ley natural obligatoria. Consuetudinaria. Sí, consuetudinaria. Así es. Bueno, hay muchas cosas interesantes hoy en este turno libre, inicio ¿verdad? de semana. Dando inicio de semana, muchas cosas. Sí. Mire, A nivel local y en el exterior, y a nivel internacional también. Sigue la situación de violencia, sigue la gente En el viviendo. Medio Oriente. En el Medio Oriente no, en el país. De violencia en el país. Yo creía que tú ibas a hablar de violencia porque aquí no hay seguridad. Aquí hay No se habla de una política de seguridad ciudadana. No, es que tú estás en el porque lejano oriente, tú no estás aquí. No, es que la Policía Nacional dice a cada rato que aquí se ha reducido la criminalidad. Puede ser que se haya reducido. ¿Pero a dónde? Bueno, todo el que tiene un batallón de seguridad, de guardaespaldas, como tú lo ves, por ejemplo, en el centro de la ciudad. ¿Se redujeron eso? Sí, en el centro de la ciudad, por donde vive el ministro de Interior y Policía, la familia Fadul, por ahí que vive esa familia, el centro de la ciudad, en el casco urbano, por ahí tú te encuentras que hay como 30 agentes policiales patrullando de dos en dos. A propósito de eso. ¿Quién se atreve a acercarse por ahí? Bueno, hay muchos que han sido resultados muertos como causa de la violencia, mientras tanto como causa de pequeñas enfermedades, ¿verdad? Como dicen la gente, de forma natural. Murió ¿Tú no hablas del dengue? la ex gobernadora Rosa Fadul. Rosita Fadul. Rosita, no le digas Rosa. Rosa Fadul. A ella no le gustaba que hicieran Rosa. Pero es que es despectivo decirle un sobrenombre, un apodo. Es que ella era pequeña. Pero es que eso no importa. Hay el estatus de ella. Una persona que ha llegado a ser gobernadora. El estatus de ella es que ella quería que le dijeran Rosita. La representante porque ahí era cariño del pueblo. Bueno, ya es otra cosa. Entonces por eso ya le gustaba que le dijeran Rosita. Sí. Precisamente por eso. Bueno, fue enterrada el mismo sábado. ¿El mismo sábado? Sí, porque el mismo sábado en la tardecita, aquí en el cementerio municipal de esta ciudad de Santiago, la ex gobernadora, la ex diputada Rosita Fadul de Villamán. Una familia de Villamán, un apellido de abolengo. Sí, bueno. De la aristocracia de Santiago. Aristocracia. Claro que sí.
Pero ella no le gustaba. Ella no era tan aristócrata. Bueno, a ella le gustaba, hasta el lenguaje era llano. Ella no lo daba a entender, pero si no hubiese sido de ese reducido, de ese selecto grupo de inmigrantes que vino aquí por allá por los tiempos en que la era, de no haber sido así, ella no hubiese sido escogida, ni siquiera como candidata a diputada y mucho menos luego como representante del Poder Ejecutivo en la ciudad. No es por eso. ¿Tú crees que cualquiera que lo nombran gobernador? Pero Luis, mira, el gobernador, aquí lo elegía Balaguer sobre todo, elegía el gobernador porque a Balaguer le encantaba buscar esos líderes o esa gente que tenían ese contagio con el pueblo. Entonces a él le gustaba porque Balaguer vivía de eso. Sí. Y gobernó en base a masa silente, no estructuró una fuerza política estructurada, claro. Sino que se estructuró una fuerza política en base al Estado porque venía de la cultura trujillista, y Trujillo pues, organizó un Estado en base a la figura de él. A la figura de él. Entonces todo el que estaba en su séquito presidencial, en su equipo de gobierno, tenía que girar alrededor de él, fuera civil o militar, aunque no quisiera. Tenía que ser obediente. Ya tú estás bien. Entonces, bueno, en el velorio, en el velatorio estuvieron una gran cantidad de funcionarios y de personalidades. Y aspirantes a puestos públicos también. Sí, y personalidades, ¿verdad?, del tren administrativo del Estado. Y también de las instituciones políticas. Claro. Porque yo vi poco con los reformistas. ¿Cómo fue? Los reformistas vi poco. ¿Tú viste alguno? Bueno. ¿Acaso Silverio? Hubo pocos. Hubo pocos. Yo creía que iban a estar en esa plana mayor reformistas aquí. Hubo pocos. Lo que pasa es que... ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Basilio? Ajá. Porque Rosita Fadul era reformista, pero Monchi era PLDista. Sí. Sí. Pero entonces... Y el doctor Ernesto Fadul es PRDista. PRDista. Sí, claro. Pero tú sabes una cosa, Basilio, es que tú parece que has olvidado que una gran parte de los miembros de esa familia, y no solamente de ellos, sino una gran parte de los otrora dirigentes reformistas de los 12 años de Balaguer, que posteriormente siguieron en el Partido Reformista, han migrado. Ha habido una migración política, tanto en el PLD, Basilio, como también hacia el PRD, por un asunto de coyuntura y de conveniencia, por supuesto. Así es. Pero bueno, fueron sepultados los restos de doña Rosita Fadul de Villamán el pasado sábado en horas de la tarde en el cementerio municipal, como decía. Decíamos que, bueno, la ciudad de Santiago perdió una mujer que estuvo constantemente con todos los sectores sociales de este municipio de Santiago, porque como dice Luis, el apellido tiene algo de aristócrata, ¿verdad? Claro. Pero ella tenía una forma muy peculiar, muy pueblerina, dice la gente, de mucho contagio, campechana. Entonces, doña Rosita, como dicen la gente, se supo codear con la gente de abajo. Con el grajito que hay allá abajo. Sí. La gente que vive explotada en la periferia de los barrios populares de la ciudad de Santiago. Y en númeras ocasiones estuvo en el Poder Ejecutivo, donde el Presidente de la República, pues solicitándoles que resuelva la problemática de esa gente, pero además de eso de la ciudad de Santiago en sentido general. Entonces, por eso decimos que doña Rosita tenía su repente, dice la gente, y su forma de... Igual como la tienen los Fadul, porque hemos visto a Ernesto también con un repente bastante... Hacer una pose de comediante, ¿no? ¿A eso que te refieres? No, repente, que a veces salía con una respuesta... Categórica, muy... Sí, avasallante. Sí, y también algunas veces con algunos términos pues tan pueblerinos que parecían muy vulgares. Sí. Entonces, eso son cosas de la cultura de nuestra sociedad, de nuestro país, pero sobre todo de ese tipo de gente que tiene esa característica. Entonces, no hay que buscar más. Tengo que decir que... Bueno, pasa los restos.
por eso... De Rosa Fadul de Villamán. Así es. Y nuestra condolencia a la familia. Claro, sí. Condolencia a la familia y a la sociedad de Santiago que ha perdido pues esta representante de ellos. Bueno, el diputado Manuel Jiménez criticó Alexis Jiménez. Alexis Jiménez, sí. Criticó hoy la cancelación del raso de la Policía Nacional, Daurin Muñoz. Sí. Sí, Daurin Muñoz. ¿Sabes qué está interesante, Basilio? Daurin Muñoz. ¿Tú sabes por qué, Basilio, está interesante esa crítica que hace Alexis Jiménez, que es el presidente de la Comisión de la Juventud en la Cámara de Diputados? Está interesante porque él está haciendo la referencia bien clara y bien concreta de que esa cancelación de ese raso, que subió un video hace ya como 2 semanas a las redes sociales, cuestionando los sueldos, los salarios que perciben los agentes de la Policía Nacional, pero además las condiciones en que ellos desempeñan sus funciones, Basilio. Entonces, este diputado, Alexis Jiménez, critica que con razón, que además de ser una franca violación a los derechos humanos, el caso de la cancelación de este agente de la policía, también es una franca violación al artículo 49 de nuestra Constitución, Basilio, que se refiere al hecho de que no se debe coartar la libertad de expresión. Y él lo único que hizo fue expresarse por cuanto había un problema que le afectaba, no solamente a él como persona, como ciudadano, sino también como parte de un sector de la sociedad que ha sido tradicionalmente un sector de clase, muy golpeado. Un sector social. Entonces, Basilio, tú sabes que yo he estado preguntando, ¿qué es lo que más me preocupa de esto? No sé si tú te enteraste que el vocero de los diputados en la Cámara de Diputados, el señor, ¿cómo es que se llama? Del PLD. Sí, Báez. Sí, Elpidio Báez. Elpidio Báez. Él dijo esta semana en una alocución, en una rueda de prensa, creo, Basilio. Una respuesta. Sí, que la jefatura de la policía debió cancelarlo y que lo hizo bien cancelándolo. Porque él estaba violentando la conducta, la disciplina interna en la institución, pero además él dijo que eso constituía un grave peligro para la institucionalidad democrática del país. No sé, tú sabes que me he puesto a reflexionar, Basilio, yo solo como persona, que es una manera muy graciosa para mí, muy libertina, de cuestionar a un ciudadano que lo único que ha hecho es expresar los graves efectos, ¿verdad?, que él venía padeciendo como persona y como parte de la institución del orden público, porque es muy bueno, Basilio. ¿Qué te dije yo a ti? No, oye, tú sabes que yo he pensado que deberíamos poner, que él como representante, como parte de la Cámara de Diputados, como supuesto representante de una población en un determinado territorio, Basilio, yo me puse a pensar, pues podríamos invertir la baraja, ¿no? Y el papel, podríamos invertirlo, entonces hacer que él le ceda su sueldo durante 6 meses. No solamente, no para él, no, que se lo distribuya a 20 personas, Basilio, para que entonces que el sueldo que devenga un policía, entonces lo acepte, lo escoja y se lo asignen a este diputado, o se lo asignen a cualquier diputado, Basilio, que cree que con 5.800 pesos puede sobrevivir una persona que tiene familia, que tiene que pagar toda clase de servicios, incluyendo posiblemente el alquiler de una vivienda. Bueno, entonces, en la mañana como que es muy ligero y muy gracioso pronunciarse de esa manera. No te enfoques así. Claro que sí, Basilio. No te enfoques con esto. Te quiero decir que no te enfoques en base a la opinión. Claro, bueno, pero esa es la opinión hay que cuestionarla. Hay que cuestionarlo. Pero esa es la opinión que tiene que dar como vocero. Lo que yo quiero decir es que lo que hoy en la mañana vimos al compañero,
al director ejecutivo de Participación Ciudadana, en un programa de la mañana, dar las situaciones de los salarios. Y vimos también unas declaraciones que daba el doctor Fulgencio Severino con respecto a los salarios, en reclamo a lo que debe ser el aumento general de salarios y la equidad. Pero también de eso, a todas estas instituciones y también, bueno, al aparato productivo, hacía comparaciones. Esas comparaciones que tú haces hoy, de los que ganan los funcionarios, que sí se han aumentado los salarios. Mientras tanto... Que para eso no hacen convocatoria. Sí, entonces... Tú lo sabes bien. Entonces también... Entonces, perdona, Basilio, que te interrumpo. Cuando el pueblo está exigiendo salarios justos, porque la inflación no le permite vivir, atender sus necesidades vitales, entonces para eso sí hay que estudiar proyectos de ley. Para eso sí hay que estudiar y discutir de dónde van a salir los recursos para incrementárselo a los trabajadores del pueblo. Pero ellos se aumentan los sueldos de manera antojadiza, Basilio. Sí. ¿Tú no te recuerdas lo que hicieron los regidores de aquí, del ayuntamiento de este municipio de Santiago? Sí, pero lo que quiero significar es... Porque, señores, por favor... Se lo autoaumentan sobre esas, no son leyes orgánicas, sino son resoluciones. Son resoluciones, pero aunque tenga autonomía, son recursos del Estado. Que están y además de eso, que están por encima de una ley que hay en el aspecto de, bueno, en la administración pública. Hay una ley de funcionamiento y de ejecución y de... 2108. Sí, de salarios que están en las instituciones públicas. Y entonces, todas estas cosas que hay con el salario, eso hay que hacer un programa especial. Hay que buscar a algunos especialistas para poder hacer un programa con buen contenido. Pero vimos que aquí hacen, por ejemplo, un estudio, el PRM hace un estudio, el sector económico, y habla de la distribución presupuestaria, que ellos que dicen que podrían economizarse unos 56 mil millones de pesos si se hace una mejor distribución de lo que tiene que ver con el presupuesto general de la nación. Pero vemos también que hay propuestas de aumento de salarios, pero vemos también que en este presupuesto no está consignado ninguna partida para aumentos de salarios en ninguna de las instituciones, aunque hemos visto, ¿verdad?, que en este presupuesto sí se han hecho algunas modificaciones o se han destinado algunos recursos para algunas áreas que se ha aumentado el presupuesto. Nosotros, por ejemplo, no vemos que ha habido aumento en el presupuesto para la salud. Mientras tanto, hay sectores que vienen luchando desde hace mucho tiempo, de hace un tiempo. Sí, para que se le incremente al 5% del presupuesto para que nacional. Se incremente así el presupuesto de salud. Y vemos también cómo hay asunto de pensiones. Entonces, como vemos una gran cantidad de gente sin pensiones que llega a la vejez, y entonces tiene innumerables dificultades hasta para la alimentación. Claro. Y no decir nada con respecto a la medicina y esa otra cosa salud, que sí, toda persona en esa edad pues necesita. Entonces, precisamente por eso nosotros cogemos de esa propuesta de estas instituciones políticas, ¿verdad?, que han estado haciendo análisis y estudio del asunto presupuestario y su distribución, y también de los elementos que se han hecho tomado en cuenta, y que también de el gran monto del aspecto presupuestario. Lo que quiero decir es que con este caso del policía que hizo ese documento, del raso, Dauri Muñoz, pues nosotros decimos que esto debe ser un reflejo para ordenar de manera institucional el problema de la distribución de los recursos, tanto en el aspecto del presupuesto como de los recursos en sentido general, una mejor distribución de la productividad. Nosotros vemos que aquí hay un incremento en el PIB, en la productividad, pero nunca vemos que ese incremento no se refleja en ninguno de los sectores de los servicios básicos. Así es. Entonces, veamos también cómo se distribuye la canasta familiar de una forma tal que tú puedes decir, no puede haber equidad. Claro. Mientras un funcionario o un de estos necesita en el quinto quintil, necesita de 70,000, 80,000 pesos, pues entonces la clase obrera, la clase
de abajo la que genera está las riquezas. en el primer quintil, esta entonces con 12,000. Entonces yo me digo, ¿qué niveles de equidad hay? Si para una misma cantidad de personas, ¿verdad? De una familia, de miembros de una familia, de un hogar, entonces hay esa diferencia en el aspecto de la canasta familiar, de las necesidades básicas de todo ser humano, ¿verdad? Entonces ahí están todo eso. Yo entiendo que es verdad que hay entonces en esa distribución un gran desequilibrio. Claro. Un gran desequilibrio en el aspecto equitativo, en el aspecto de la igualdad, en el aspecto de que todos tenemos las mismas necesidades. Claro. Entonces no puede haber esa tan marcada diferencia. Sí. Pero además de eso, la vemos en los salarios. Un gobernador de Banco Central que gana $1 millón de pesos. Un superintendente de energía que gana más de $1 millón de pesos, 1.200.000, 300.000. Un ministro que gana 400.000, ¿verdad? Sí. Un ministro que gana, entonces el presidente gana 125.000 supuestamente. Sí, supuestamente. Manejo, acá decir que hay un manejo de una cuenta especial del presupuesto, que además de eso, todas las estructuras y todo lo que tiene el presidente, entonces se sobrepasan el millón de pesos de Basilio, salario. pero tú tienes una idea de cuánto, ¿tú sabes cuánto gana, cuál es el sueldo de un médico al servicio del gobierno? 23.000 y pico de pesos. Vamos a llevarlo a 25.000. Pero bueno, hay unos que ganan, algunos que ganan 30, 40, entonces, si son especialistas. ¿Tú sabes a cuántos sueldos equivale lo que gana un diputado, lo que cobra un diputado del Congreso Dominicano? Sí. ¿A cuántos sueldos para un médico equivale? Dime tú. Alrededor de 15 sueldos, 15 si no me falla la memoria. Más. Entonces, señores, un pronunciamiento como ese que hizo el vocero de los diputados en la Cámara Baja, por el PLD, ¿verdad? Sí. De que este señor debió haber sido cancelado antes. Sí. Y que esto constituye un desafío y un peligro para la institucionalidad democrática. Por Dios, vamos a dejar de ser patéticos, Basilio, porque oye... Pero eso es una verdad, lo que está diciendo. ¿Cuántos sueldos? Pero ¿de qué institucionalidad, Basilio? No, pero es una verdad lo que le está diciendo. Para él sí. Pero para él sí. Para el pueblo no. No, para el pueblo no. ¿Cuál es la institucionalidad? Para la institucionalidad eso es una verdad. Pero ¿en qué sentido? Ellos no tienen derecho a reclamar por las vías que establece la Constitución y las leyes un incremento de sueldos. Claro que lo tienen. Exactamente. Porque si ellos no lo tienen... Según su ley orgánica, no la tienen. Espérate, entonces, debió reformarse hace tiempo esa ley de la institución del orden público, porque si tú me dices a mí que sí, que esto constituye un grave peligro para las instituciones democráticas. Espérate, Basilio. Déjame declararte, lo que podríamos decir es... Los que están protestando en la OISOE frente al Palacio Nacional, entonces también está violentando la institucionalidad democrática. Pero todo eso es violentar la institucionalidad democrática. O sea que no está contemplada la protesta. No está, bueno, está contemplada, pero tú sabes que de qué. Se supone que si hay protesta, pero tú no te imaginas que los 42, los 32 o 23.000 o 40.000 policías que hay. No llega tanto, ¿no? 27.000 o 28. 27.000 policías creo que hay a nivel nacional. Ok, pero sí, lo que te quiero decir es que tú te imaginas que todo eso emprende, porque además de eso, todos los empleados públicos que ganan 5.000 o 7.000 pesos, que entonces empiece una lucha constante por esto, porque esto no, está muy por debajo de lo que es la canasta familiar, que son 12.800 y pico de la clase obrera, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, está por debajo el salario de la canasta familiar, de la canasta familiar mínima, que es la canasta familiar del primer quintil. Entonces, eso significa un desorden institucional, porque eso es acabar con la institución, pero además de eso, cuando tú ves que te dice que no hay designación para aumento de salarios, ¿con qué designación va a aumentar los salarios la Policía Nacional? Pero cuando tú oyes entonces que hay un análisis que dice que con una mejor distribución se puede disminuir el presupuesto general de la nación en unos 56.000 pesos según el PRM,
y según analistas y agentes que hicieron el estudio, ese estudio económico, para presentar propuestas, para hacer oposición. Y vemos que él está haciendo una oposición en base a los análisis técnicos, sí. Entonces por eso está haciendo uso y está juramentando Luis Abinader algunos o varios grupos de sectores de clase que vayan en ese sentido. Ya juramentó el agropecuario, juramentó el económico, el profesional en diferentes áreas. Entonces se está haciendo esto precisamente para hacer una oposición con ciertos elementos de propuesta. Sí. Basilio, para finiquitar, como dicen algunos, sobre esta parte, ¿tú sabes que yo quería decir? Que primero, en otros países a donde hay pobreza, igual que en la República Dominicana, voy a mencionar el caso particular de Bolivia. ¿Tú sabías que en Bolivia los agentes de la policía se han revelado en algunos estados que tienen autonomía? Tú lo sabes, ¿verdad? Se han revelado, ¿verdad? Exigiendo un incremento de salario, porque los salarios, y tú lo sabes muy bien, hace apenas como 2 años hubo una protesta que tambaleó al gobierno de Evo Morales en Bolivia. Entonces, es legítima la protesta, toda vez que sea para esto, y cada vez que no se vaya a violentar el orden público. Y lo otro que quiero decir, Basilio, es que si el gobierno dominicano, que habló tanto de austeridad, Basilio, tú lo sabes bien, desde que inició el gobierno de Danilo Medina habló de autoridad, porque había una presión popular para que se redujera el despilfarro de recursos del Estado, sobre todo en esos sueldos astronómicos que devengan los ministros de Estado, funcionarios del sistema judicial, Basilio, los mismos diputados y los propios senadores. Entonces, si se redujeran a sí mismos, como ha ocurrido en otros países, Basilio, un 25% de sus ingresos para incrementarle los sueldos a los agentes de la policía, no habría que establecer ninguna normativa de ningún tipo de reforma fiscal, como están proponiendo algunos sectores, de que más allá de las elecciones ya es obligatorio imponer una nueva reforma fiscal. Y tú sabes que el pueblo dominicano no resiste más, Basilio, una reforma fiscal, porque la mayor parte de los dominicanos y dominicanas vive sumida en la pobreza, sigue el problema de la inequidad en cuanto a la distribución de los recursos del Estado, y ahí está, ahí hay una propuesta entonces para que, ¿verdad? Para que el gobierno tome carta en el asunto. Así es. Si se quiere combatir la inseguridad ciudadana, ¿oíste? Y si se quiere afrontar el grave problema del macuteo que ha habido históricamente en la institución del orden. Bien, yo creo que era de esperarse, ya te lo había dicho que lo iban a cancelar. Sí. Lo dije en un programa anterior. Era de esperarse esa cancelación, precisamente por eso que dice el Pidio Báez. Por malcriado. Por malcriado, porque esto sería un precedente, y ellos no quieren sentar precedente para que todo aquel que se siente mal. Yo te decía que son 27.000 entonces policías que saldrían a protestar, y entonces habría un caos. Estarían respaldando entonces a Luis Abinader, que hizo una propuesta de un aumento de duplicar el salario en todo. En todos los estamentos. Pero el doctor Guillermo Moreno también lo propuso. Sí, pero lo que yo quiero decir es que lo propuso de manera, bueno, después de hacer el estudio, como ellos dicen, y que, bueno, dicen mucho que de manera alegre le ponen los PLDistas, porque ellos están haciendo estas cosas precisamente con una propuesta política alternativa, o una propuesta política diferente a la que está dirigiendo el país en estos momentos, en los instantes, que está dirigida por el presidente Danilo Medina Sánchez. Bueno, en ese sentido, nosotros lo que queremos decir, decíamos que ya eso era un hecho, eso era un hecho, no iban a permitir eso. Y ya tuviste que salieron algunos medios de comunicación con el asunto de la institucionalidad y el asunto del desorden institucional que generaría esto, pero permitir que todo aquel que quiera protestar, que tenga diferencia y haga uso de medios de comunicación para hacer estos tipos de protestas, pues ellos no estarían en esa condición. Y
les resultaría muy difícil para ellos ahora. Y en estos momentos, en un periodo preelectoral, ¿verdad? A ley de 6 meses. Pero si reprimen a la población protestando, entonces les perjudica más a los sectores del gobierno. ¿Qué tú crees? Bueno, claro, le perjudicaría más. Lo van a hacer esto, y lo que queremos decir es que ya el Razo dice que era comunicador, ya te decía que tenía muchas facilidades para comunicar. Sí. Es comunicador, pues ya tiene oferta de trabajo. Sí. Supuestamente a Intersistema, a Noticias. Y a propósito de comunicador, Basilio, tú te enteraste de que falleció un joven de 16 años de dengue. Así es. Un joven que, según la prensa nacional, tenía gran potencial para ser un comunicador precisamente. Sí, porque ella trabajaba como coordinador o animador de un programa de niños de SIN. Entonces, bueno, hay que decir que estos casos de dengue están copando mucho. Ya van más de 100 casos. Sí, ya sobrepasa el año pasado, ¿verdad? Y como 8.000 casos en condición de riesgo. Y hay mucha gente que dice que ¿qué ministra hay que tenemos? ¿Verdad? Sí. La ministra ha actuado como muy pacíficamente, muy sencillamente, ha hecho anuncios, no se han ejecutado, porque no ha sido ayudada por las demás instituciones, como decíamos, que debe ser todo el Estado. Bueno, pero que se coordine, ya lo propusimos, una coordinación falta con las instituciones del Estado. Además, tú sabes que yo quería decir, Basilio, en torno a ese gravísimo problema de los casos de muertes que se han producido en el país por la enfermedad del dengue. Ajá. Que hay autoridades en el Ministerio Público, en el Ministerio de Salud, que está tratando de, como se dice en lenguaje de pueblo, de buscarle la quinta pata del gato, culpando al personal médico de esos centros de salud a donde se han producido estos casos de muerte y a donde han ingresado una gran cantidad de pacientes en condición de riesgo. Pero esa es una manera muy fácil de evadir la responsabilidad, Basilio. No, la responsabilidad de todo, ya lo hemos dicho. Los médicos no son los responsables de ese problema. No. Responsable es el Ministerio de Salud Pública y el gobierno de la República Dominicana, que no ha querido afrontar con voluntad política y con firmeza ese grave problema, Basilio, porque aquí el que menos se lo imagina puede ser afectado por ese virus. Así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Vamos a recordarles que llegamos gracias a Provamol y la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Moca y Licey, protegiendo al pequeño y mediano productor, pero dándole todo lo que necesita para producir con la calidad que usted se merece, amigo consumidor. A Provamol está ubicado en la carretera Duarte, en el kilómetro 11, en Licey al Medio. Ambioris Cabrera es su presidente. Gracias también al doctor Lenín Quesada, alcalde del municipio de Licey al Medio, trabajando por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Doctor Lenín Quesada, alcalde de Licey. Gracias a Bolívar Paulino, a Chucho, que es el director de la Junta Distrital de Las Palomas, de la mano con todos los sectores para alcanzar el desarrollo de este distrito municipal. Gracias también al Arsenio de Asís, ¿verdad? Gracias también, sí, al señor Arsenio de Asís, a nombre de Tentación Red Dakar y el Aparta Hotel de Asís. En la calle Mella, número 164, si usted renta un vehículo, ahora mismo, ahora que estamos en una temporada ya navideña, hay una oferta especial, porque usted puede tener el privilegio de permanecer durante 24 horas totalmente gratis en un apartamento totalmente equipado y con toda la comodidad que usted se merece para que se la pase como rey o como reina en Aparta Hotel de Asís. Así que llame ahora mismo al 809-580-8437 y personalmente al señor Arsenio de Asís al 829-460-2162. Vamos a la pausa y regresamos con Turno Deportes con Domingo Tavares. Esta no es una simple libreta, es la libreta de la Cooperativa de Altagracia y tenerla es la clave de tu desarrollo. Te da escuelas deportivas y de arte gratuitas, cursos de superación personal sin costo, asesoría para mejorar tus finanzas, descuentos en nuestras boticas y en decenas de servicios, becas estudiantiles para tus hijos y una comunidad que se preocupa por ti. En Cooperativa de Altagracia crece tu dinero y creces tú. Ese es el poder de la libreta. Si vas a festejar, hazlo con calidad y
para darte el mejor servicio nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Comodidad, seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel. Amplio parqueo. Carretera Licey, entrada a Las Palomas. Para reservaciones e informaciones, 809-843-1919 y 809-736-0277. Club Lizamel. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Ayer lo soñé, lo recuerdo bien. Era un lugar donde encontré un nuevo amanecer, una ilusión, un nuevo color. Es lo que siempre soñé. Y el gran día al fin llegó, una aventura llena de emoción. Vamos compartiendo para cumplir un sueño. Y yo me siento muy bien. Y me siento bien. Pinturas Rocamar, calidad que inspira pintar. Buenas tardes, todo público televidente. En esta sección de Turno Deportes, de Turno Libre, comenzando la semana con noticias del béisbol invernal. Ahí tenemos los resultados de los partidos de ayer, donde los Leones del Escogido le ganaron a las Águilas Cibaeñas 7-3 allá en el Estadio Quisqueya. Las Águilas tienen una victoria y 6 derrotas. Los Toros del Este ganaron 6-1 al equipo de los Gigantes del Cibao, allá en el Julián Javier. Los Tigres del Licey consiguieron seguir amarrando la primera posición del standing del béisbol invernal dominicano, con esa victoria 5-0 a las Estrellas Orientales, allá en San Pedro de Macorís, en el Tetelo Vargas. Pasamos a la tabla de posiciones, donde el equipo del Licey domina el primer lugar con 6 victorias y 1 derrota. El equipo está en una racha de 3 partidos consecutivos ganados. Las Estrellas Orientales tienen 5 victorias y 2 derrotas en la segunda posición, y con una racha de una sola derrota. El Escogido tiene 4 victorias y 4 derrotas, recuperándose de esa mala semana comenzando. Los Toros del Este en la cuarta posición con 3 victorias y 4 derrotas, han ganado su último partido. Los Gigantes del Cibao en la penúltima posición, 3 victorias y 5 derrotas, con una racha de 4 derrotas consecutivas. Las Águilas Cibaeñas en 7 partidos tienen 1 victoria y 6 derrotas. Han perdido esas 6 de forma consecutiva. Ahora pasamos a los partidos de la cartelera de hoy lunes 26. Los partidos son: las Estrellas Orientales vienen aquí al Estadio Cibao a enfrentarse a las Águilas Cibaeñas a las 7:30 de la noche. Los Gigantes del Cibao irán a Santo Domingo a enfrentarse a los Tigres del Licey allá en el Estadio Quisqueya a las 7:30 de la noche. Amigos, con estas noticias despedimos Turno Deporte aquí en Turno Libre. Pasamos a una pequeña pausa.
pueblo dominicano, llegó el momento de caminar junto a las fuerzas progresistas. Apoya el reconocimiento electoral del movimiento Patria para Todos y para Todas, MPT. Es urgente que saquemos a los corruptos del poder. El país necesita un gobierno patriótico y honesto que defienda la soberanía nacional y los recursos naturales, que promueva la igualdad entre el hombre y la mujer, que enfrente y termine para siempre con la corrupción y con la impunidad. Dominicano, dominicana, respalda el reconocimiento electoral del movimiento Patria para Todos y para Todas, MPT. Esta no es una simple libreta, es la libreta de la Cooperativa La Altagracia y tenerla es la clave de tu desarrollo. Te da escuelas deportivas y de arte gratuitas, cursos de superación personal sin costo, asesoría para mejorar tus finanzas, descuentos en nuestras boticas y en decenas de servicios, becas estudiantiles para tus hijos y una comunidad que se preocupa por ti. En Cooperativa La Altagracia crece tu dinero y creces tú. Ese es el poder de la libreta. El país necesita en el Congreso hombres y mujeres honestos. El licenciado Julio Martínez, educador, abogado, trabajador comunitario, y por ser un hombre de fe, lo llevaremos al Congreso. Por ti y por mi país, licenciado Julio Martínez, diputado, circunscripción número 1, Partido Revolucionario Moderno, PRM. Levántate, levántate, alza tus manos hacia el sol. Cuando yo voy a comprar, me voy a un solo lugar, Supermercado Central, porque aquí sí voy a ahorrar. 2 por 1 en vegetales, cocina todos los días, 3 panes por 10 pesitos, señores, qué chulería. Carne fresca y a buen precio, no tienen comparación. Supermercado Central, en la ciudad corazón. Supermercado Central, lo mejor de la región. Super Central 1, 27 de febrero, entrada Cerros de Gurabo. Super Central 2, Estrellas Adalá, próximo a Baldón, Santiago. Yo me quedo en el Central, precios pago en el Central, más por menos en el Central, te esperamos en el Central. La India Canela compra en el Supermercado Central. Abierto 24 horas para servirle siempre. De regreso con usted en este su espacio Turno Libre. Vamos a varias informaciones que hay de importancia, Luis, en esta tarde a nivel nacional y aquí en esta ciudad de Santiago. Ya decíamos la muerte de Rosita Fadul, que muchas personalidades pues estuvieron aquí en el sepelio, en el velatorio, que fue en la funeraria Blandino de esta ciudad de Santiago. Murió el pasado sábado a eso de las 3 de la madrugada y en la tardecita fue enterrada la ex gobernadora y ex diputada Rosita Fadul, gran amiga, colaboradora del ex presidente doctor Joaquín Balaguer. También tenemos que la Fuerza Nacional Progresista realizó una rueda de prensa para nominar varios candidatos a diputados en esta ciudad de Santiago. Dice que el Polo Soberano y la Fuerza Nacional Progresista anunciaron ayer la nominación de 4 nuevos candidatos a diputados y 2 a regidoras por Santiago. Dice que en rueda de prensa celebrada en el restaurante Trotoria de esta ciudad, presidida por el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Marino Vinicio Castillo, Pelegrín Castillo, coordinador general del Polo Soberano, y el secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, José Ricardo Taveras, fueron anunciadas las candidaturas de William Reina
Dice que William Reina, que ha desempeñado labores políticas en la coordinación del sector externo en el Cibao de apoyo al Partido de la Liberación Dominicana en varias elecciones y es precandidato a diputado por esa organización, así como Gustavo Casasnovas, dirigente y activista de la causa nacionalista, quien pronunciaron discurso. También fueron nominados a diputados 2 dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista con largo activismo en la organización, Bernardo Pérez y el Luis Calvo. Dice que además fue anunciada la candidatura de la catedrática y antropóloga Luz Brito, dirigente social y activista de la causa nacionalista, y María Cristina Martínez, activista y dirigente social de Santiago. Estos fueron los puestos, los cargos, las candidaturas que fueron nominadas nominadas por la Fuerza Nacional Progresista, que se ha ido del polo progresista, del frente Frente Progresista, ¿qué se llama? Frente Patriótico. Del Frente Patriótico. Pero ellos se llamaban Polo Progresista, ¿verdad? Entonces ahora se llama Polo Soberano. Hablan de soberanía. Eso es a propósito seguro de la gran crisis que se destapó entre la República Dominicana y Haití, me imagino. Sí. Luego de la veda de los 23 productos del agro, del comercio que la República Dominicana... pues es una posición política de los vinchistas. Sí, se sabe. El anti-haitianismo, que se llaman eso. Eso es racismo. ¿Tú le llamas anti-haitianismo? Eso es racismo, eso es una posición rabiosa, radical que han tenido contra ese hermano pueblo, y entonces, porque ellos hablan de la soberanía y... Pero hablan de... ellos defienden la soberanía nacional. ¿Qué es soberanía nacional? ¿De quién? ¿De los Estados Unidos? Que somos los que tenemos que intervenir. Y es soberanía nacional cuando lo que hacemos es que los explotamos. Pero lo que hacemos es que hacemos negocios en ventajas. Pero ellos defienden la soberanía nacional también de Estados Unidos. O sea, de la República Dominicana, toda vez que los Estados Unidos quieren suplantarla. Son entreguistas. Ya eso yo no sabía. Es una vieja pose. Bueno. O sea, ¿sabes lo que ellos le dicen? Doble moral. Le gusta hablar mucho de esto, la doble moral. Es 4 moral que tienen esto, no son dobles, no. Bien. Son 4. Entonces, Basilio, la información que quisiéramos compartir con los amables televidentes es esta, que tiene que ver con el fallecimiento de unos de los comunicadores de mayor renombre en la República Dominicana. El periodista Radamés Gómez Pepín ha fallecido. Tú sabes que él fue galardonado en varias ocasiones, incluso llegó a ser merecedor del Premio Nacional de Periodismo, que creo que, si no me falla la memoria, eso fue en el año 2009, Premio Nacional de Periodismo. Vamos a leer la información. Dice que falleció este lunes el veterano periodista y director del periódico El Nacional, Radamés Gómez Pepín, a los 85 años de edad. Dice que el comunicador falleció en el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina, CEDIMAT. Dice que los datos sobre su velatorio serán ofrecidos por sus familiares en una rueda de prensa cuya hora no ha sido todavía establecida. Gómez Pepín nació en la ciudad de Santiago el 14 de diciembre del año 1930. Su primer trabajo en comunicación fue para la revista El Rotario, luego en el periódico La Información, donde sirvió desde 1952 hasta 1956, fue jefe de redacción del periódico El Caribe y uno de los fundadores del periódico El Nacional, del cual era su director. Radamés Gómez Pepín fue galardonado como Premio Nacional de Periodismo en el 2009. Así es. Entonces, Radamés Gómez Pepín es una de estas grandes figuras del periodismo, porque, bueno, también ha tenido
grandes funciones, ¿verdad? Hizo grandes aportes a lo que ha sido la libertad de expresión y en la República Dominicana, y también contribuyó en gran manera al fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país. Sin lugar a dudas, Basilio, que se ha fallecido un ícono de la comunicación, del periodismo y de la comunicación en aras del fortalecimiento de la institucionalidad democrática en nuestro país. Bueno, sí, también pasa los restos con este fin, y también nos unimos a todo el dolor que embarca hoy a la familia periodística del país. Dice que en los próximas horas se estarán dando detalles de dónde va a estar el velatorio, no sabe si va a venir para esta ciudad de Santiago, ya todos sabemos que era oriundo de Santiago. Santiaguero de pura cepa, igual que nosotros. Así mismo trabajó en diferentes medios de la ciudad de Santiago. Esperamos que, bueno, se den temprano para que todo aquel que quiera ir a dar el pésame, que quiera acompañar al dolor del periodismo, al dolor de la familia, vamos. También tenemos que hay una vaguada que ha causado algunas lluvias en el territorio nacional, sobre todo en gran parte del territorio nacional, en esta región del Cibao y también en el este. En el este del país. Así, y también fuertes lluvias. O a la capital del Distrito Nacional. También. Entonces, dicen que son ráfagas, ¿no? Vestigio del huracán que pasó por México. Así es, entonces, pero dice que también hay una vaguada en altura que tocará en la tarde de hoy a la República Dominicana, y que entonces podría traer algunas lluvias que todavía estamos esperando. Bienvenidas serían las lluvias. Bienvenidas serían. Claro. Y para que nos refresquemos el alma y para que para que se recupere la producción agrícola, sobre todo de plátano, que bastante caro está el plátano. Este domingo hubo 3 elecciones en la región. Estuvo la de Haití. Ah, sí. La elección de Haití, donde se dice que pasaron tranquila, que no hubo... ¿Tú sabes cuántos candidatos había compitiendo en las elecciones de Haití? 53, señores, 53 aspirantes a la presidencia de la República, incluyendo ¿cuántas mujeres? 7, Basilio. 7 mujeres estaban aspirando a la presidencia en Haití. Pero se dice que dentro de 10 días se sabrán los resultados. La preliminar. Entonces Haití está atrasado en esa materia. ¿Atrasado? ¿Será por eso que le dicen que es un estado fallido? No, que no ha fallado, porque no ha habido nunca. O sea que a ellos no les ha llegado todavía el merecimiento de la tecnología comunicacional. No hay nada. No. Estaban qué problema. Y haciendo su meta mucho con lápiz, como aquellos que no han usado nunca una computadora. Pero además, Basilio, una calculadora, una sumadora. Igual que eso está. Entonces contando haciendo el palito. Tú sabes que también me gustó, Basilio. Yo escuché al nuevo presidente electo de Guatemala, a donde también hubo elecciones, porque tú recuerdas que Otto Pérez Molina, el expresidente, fue sometido y condenado. Y la vicepresidenta también, por ser parte de una mafia que estaba operando en las aduanas del país. Y el nuevo presidente electo de Guatemala, señores, y ojalá que aquí en la República Dominicana pudiera el pueblo dominicano ver esta experiencia, este tipo de cambio, porque los estamos necesitando con angustia, Basilio. El nuevo presidente guatemalteco dijo en su discurso, ¿verdad?, luego de que se diera a conocer ya la información de que había sido electo presidente, que él no tolerará la corrupción administrativa en el gobierno, que hay demasiada. Entonces, ese es un paso importante que ojalá que, como ha de ocurrir en un nuevo gobierno en la hermana República de Guatemala, en Centroamérica, también aquí pudiera ocurrir lo mismo, porque el pueblo dominicano, señores, ya está harto de corrupción y de impunidad. Bueno, también dicen que no hay nadie que le ha venido formar parte de la campaña, se hace campaña, no le pedirán al amigo, no hay tiempo para más. El próximo, mañana martes, a las 12 del mediodía estaremos con ustedes en otro turno libre. Otro turno libre más. Buenas tardes y buen provecho.